Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El Triángulo de Cerro Moreno es una zona de la región de Antofagasta que ha generado diversas leyendas debido a los accidentes aéreos y las desapariciones que han ocurrido ahí. En 1980, un avión de la Fuerza Aérea se estrelló en ese perímetro y nunca se encontró a su ocupante. Exactamente un año después ocurre otro accidente del que tampoco se hallaron los restos. Estas desapariciones se suman a otros 6 accidentes reportados en Cerro Moreno desde 1958, muchos de ellos aún sin rastro. El escritor Hugo Riquelme se dio a la tarea de investigar estos fenómenos y fusionarlos con sus propias memorias para dar vida al recién lanzado libro El Triángulo de Cerro Moreno. Hugo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo para conversar de una historia así oculta, vamos a decir, esta historia que sabemos que a ustedes que nos están escuchando les encanta porque son siempre los episodios más escuchados cuando nos vamos a eso que sale un poco de los libros clásicos de historia y nos lleva a contar esta historia que es más boca a boca. Así que un placer tenerte aquí, Hugo, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Yo estoy feliz, la verdad, de estar participando en este espacio y espero que sea una conversación que no solamente nos entretenga a nosotros, sino que también le interese a la gente que más adelante la va a poder ver, mirar, escuchar, etc. Partamos de una derribando mitos o dudas. En mi caso, yo que soy santiaguina, este libro, El Triángulo de Cerro Moreno, y también otro que has escrito, sucede en Cerro Moreno, esa base aérea. Yo aquí tengo mi duda, me imagino bajando del avión en Antofagasta, que bajé por muchos años muy continuamente ahí. ¿La base Cerro Moreno es la que está al lado del aeropuerto de Antofagasta? Correcto. La base de Cerro Moreno es la que está al costado norte del aeropuerto. De hecho, cuando tú sales, tal como lo mencionas, por la manga del avión, o sea, cuando vas del avión al terminal, a través de la manga, tú puedes mirar hacia la base. ¿Ya? Lo más cercano que está al aeropuerto corresponde a las instalaciones militares del Grupo 21, que es el Grupo de Artillería Antiaérea, y ya después se empieza a alejar hacia el lado norte, en donde ya vas llegando al final de la base, que es la población civil, en donde viven las familias de los funcionarios, que es precisamente el lugar en donde yo viví muchos años. Claro, sabíamos o se menciona ahí en las contratapas del libro que tuviste 30 años viviendo allá, o sea, casi toda tu vida. ¿Qué tal? Como que un poco también me hacía pensar leyendo tu libro en un inicio, ¿no? Toda esta descripción del mundo aeronáutico. Pensaba en algunas escenas de Top Gun, en su nueva versión también, toda esta vida en una base aérea. Entonces, vamos aquí contrastando la ficción con lo real. ¿Cómo surge esta inspiración? ¿Por qué Cerro Moreno termina siendo protagonista de alguno de tus libros? Cuéntanos esta historia personal que te lleva a escribir de este lugar. Mira, básicamente el motivo por el cual yo tuve la inquietud de empezar a contar esta historia es, tal como lo mencionas tú, que Cerro Moreno es un lugar que existe desde aproximadamente 1950, que es cuando se construye la base y se construye la población. Ya siempre estuvo pensado como un lugar que albergara tanto a los funcionarios como a sus familias, porque en aquellos años estaba muy alejado de la ciudad de Antofagasta. ¿Ya? Entonces era un lugar aislado y necesitaba mantener a la población viviendo ahí. Y cuando yo viví en Cerro Moreno, que fue en 2 periodos, yo viví entre el año 87 y el año 91, y posteriormente entre el año 98 y el año 2001, ¿ya? Intermedio estuve viviendo en las poblaciones fiscales que están en la ciudad de Antofagasta, pero siempre visitando la base. Yo me di cuenta que lo que para nosotros era algo normal, ¿ya? El estilo de vida normal en una base militar en donde tienes acceso a las instalaciones militares, en donde ves y escuchas aviones todo el día, y en donde toda la conversación, por decirlo de alguna forma, rutinaria, giraba en torno a lo que ocurría en la base.
me di cuenta que cuando salí, cuando ya estaba más grande y salgo de la base, cuando salí a estudiar, cuando me vine a trabajar a Santiago, etcétera, todas aquellas vivencias que tuve no eran normales. Ya eran interacciones que eran súper distintas y que además el caso de la base de Cerro Moreno es un caso único, por lo menos dentro de lo que es una fuerza aérea prácticamente en el mundo, ni siquiera en Chile. Entonces, era interesante acordarme de todas esas cosas que uno escuchaba, porque normalmente donde uno crece, cuando crece en un pueblo, en una provincia alejada de Santiago, incluso en la periferia de Santiago, siempre tiene acceso a leyendas locales, ¿ya? Claro. Y Cerro Moreno no estaba ajeno a eso. Cerro Moreno también es un lugar que tenía su propio mito, su propia mitología clásico, que yo creo que ocurre con muchos lugares del mundo. A nosotros siempre se nos comentó que cuando la base se construyó, se tuvieron que retirar restos de un cementerio de un pueblo originario. A lo Entonces Polstergate. exacto, era imposible no hacer el link con los pueblos malditos de las novelas de terror o de las películas de terror. Entonces, crece con su propia mitología que nosotros también, estando chicos, yo viví por lo menos desde los 4 años hasta que tuve 15 años en la base, directamente en la base, crecí con todo este entorno y con todos estos mitos que se iban reforzando con cosas que a uno le tocaba ver y que rompían la normalidad de la gente. O sea, cuando yo salgo a estudiar Antofagasta en la enseñanza media, me toca darme cuenta que la gente de Antofagasta no tiene idea de lo que pasa en la base. ¿Ya? Es un absoluto misterio. Sí. Es un absoluto misterio. Y eso que cuando tú vives en Antofagasta, normalmente los lugares para veranear que tienen más cercanos son Mejillones, Hornitos, Claro, hay que hacia el lado pasar por sur. ahí de alguna manera. Exacto, y tú pasas por ahí, o la gente que hacía su rutina en el aeropuerto pasan por ahí y todos los días ven el lugar, pero no tienen idea de lo que pasa adentro. Entonces, cuando yo me acuerdo que les contaba a mis compañeros de curso, incluso en algunos momentos que tuve compañeros de curso que vivían todavía en la base y que nos invitaban a la población civil, al sector civil, para hacer los trabajos que teníamos que hacer para el colegio, eh, la gente quedaba como súper extrañada de cómo era la rutina y el día a día. O sea, ¿por qué? Porque en la base de Cerro Moreno, aparte de las instalaciones militares, tú tienes piscina. Bueno, en aquellos años, hoy día está un poquito más desmontada, pero en aquellos años tenías piscina, tenías supermercado, canchas de fútbol, canchas de tenis, de voleibol, una pista de motocross, una plaza, una multicancha, tenías negocios, no sé, Una mini salones en donde ciudad. podías jugar arcade. Justamente tenías todo lo necesario para poder vivir cómodamente. Por lo menos hasta el año 2005 aproximadamente, la base funcionaba muy en ese tono. La realidad hoy día es distinta, hoy día se está desincentivando la vida en la base. Por lo tanto, se están desarticulando muchas de esas, ¿cómo decirlo?, de esas regalías que habían, ¿ya? Lo único que queda hoy día que está funcionando fuerte es el colegio. Cerro Moreno tiene una escuela, ya que es una escuela de enseñanza básica, tiene su capilla, tiene un cine, como les decía. Entonces, hoy día se está desincentivando un poquito la vida. Entonces, salir a contar cómo funcionaba esta base y con toda esta mitología que la rodeaba, que podía estar compuesta por temas sobrenaturales que normalmente eran las mamás las que se encargaban de contarnos esos temas, que estaban todo el día en la casa en aquellos años en donde en las Fuerzas Armadas por lo menos estaba súper marcado el rol de la dueña de casa, ¿ya? No era tan común la madre trabajadora en el sentido de con una remuneración en dinero, sino que era como súper marcado que el hombre estaba en la base y la mujer estaba en la casa al cargo de los niños, de los hijos. Y ellas se encargaban muchas veces de contarnos de las apariciones de fantasmas, avistamientos de duendes, etc. Y en el caso de los padres, cuando llegaban a comentar cosas que pasaban en el trabajo, que podían ir desde estos eventos que ocurrían cuando los aviones tenían interrupciones en el uso de sus instrumentos, hasta eventos fantásticos que involucraban hasta el chupacabras. ¿Ya? Entonces, para mí, el entrar luego al mundo normal, por decirlo de alguna manera, hablarle a mis amigos de esta historia me llevó a entender que efectivamente hay un imaginario fantástico en el norte que no estaba siendo contado. Sí, totalmente.
Bueno, me hace acuerdo de esto hace varios episodios atrás que estuvimos con las creepy chantas aquí, que ya sacaron también un libro de los mitos y leyendas de Chile en el que había varios capítulos enfocados en el norte, en Calama, donde también es otra zona, bueno, cercana ahí, con harta mitología o hechos que no sabemos si son realidad o no, sobre todo con lo que tiene que ver con avistamientos en el cielo de objetos que vamos a decir son no identificados, pero ahí ya vamos a entrar en la conversación contigo. Ahora me queda claro con esto que nos cuentas de tu vida, por qué manejas tanta terminología así de piloto, porque yo leí y decía, esto tiene que ser alguien que está muy metido en la vida de los pilotos para poder manejar estas palabras tan técnicas. ¿Cómo fue esa parte? Porque una cosa es que tú hayas crecido ahí, me imagino tu papá habrá sido piloto, no sé, y de ahí habrá habido también un proceso de investigación, entrevistas. ¿Cómo fuiste armando esta historia? Mira, es una mezcla de varias cosas. Mi papá no era piloto, mi papá era del área que se le conoce en la institución como los clases, ya eran del escalafón de los suboficiales, los que egresan de la escuela de especialidades. Y mi viejo tuvo dentro de la institución, desde que egresa hasta que se jubila, varias especialidades y una de ellas era artillero antiaéreo. ¿Ya? Fue artillero antiaéreo, fue de protección y seguridad, fue ¿cómo se llama?, de instructor militar, también fue administrativo en el área de bienestar, entonces pasó por hartos lados, pero en la época más grande, más larga de su carrera fue en su etapa de instructor militar y artillero antiaéreo, que correspondía al servicio en el Grupo 21, que es el grupo de artillería y defensa antiaérea de la Fuerza Aérea de Chile. Mi viejo era misilero, él era misilero con los misiles Mistral. Me acuerdo que él Wow. se entrenó y claro, el lenguaje en realidad yo más que de la experiencia de la interacción con mi papá, yo lo obtengo gracias a mi viejo, desde el punto de vista de las revistas de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea emitía cuando yo estaba chico una revista en papel cuché bien bonita que se llamaba revista, no me acuerdo si era Aviación o Fuerza Aérea tal como tal, y que iban numeradas. Entonces, en esas revistas tú podías enterarte de noticias de actualidad de la institución, podías ver reportajes acerca de los aviones, de cómo funcionaban, y al final de estas revistas siempre venía una crónica que estaba escrita por algún funcionario. Ya la mayoría de los casos eran pilotos, pero a veces también habían otros funcionarios que hablaban. Y cuando las crónicas eran de pilotos, los pilotos eran súper, como sabían que la revista era para sus colegas, de los camaradas que le llaman ellos, de la Fuerza Aérea, hablaban como si estuviesen hablando con gente que entiende el idioma. Entonces ellos hablaban de cómo se operaba el avión, en la sensibilidad de los timones, en qué grados tenían que ponerse los flaps para hacer ciertas maniobras. Entonces cuando yo estaba chico y leía estas cosas, la curiosidad, que es una característica que he tenido desde muy pequeño, me llevaba a tratar de entender cuando me decían que el flap tenía que estar a 23 grados, yo me preguntaba qué era un flap. Entonces tenía que averiguar, y en aquellos años no teníamos acceso a internet, entonces uno averiguaba preguntándole al papá, preguntándole a los amigos, o metiéndose en enciclopedias, etc. Así que ahí yo empecé a adquirir un poco el lenguaje, pero tengo que reconocer que cuando me tocó escribir el libro, tuve que refrescar la memoria, porque a ver, mi viejo se retiró de la Fuerza Aérea, en realidad se jubiló el año 2004-2005 aproximadamente, entonces ya son 20 años que estaba alejado del mundo militar, y obviamente cuando yo salgo ya a hacer mi trabajo, en el sentido de ejercer mi profesión, hoy día que estoy ejerciendo mi rol de escritor, yo me olvidé un poco de ese mundo. Dejé de tener contacto incluso con gente de la institución, entonces ya había muchas cosas que yo no me acordaba y que cuando empecé a investigar para el libro, efectivamente me empezaron a recordar mis propios amigos de la infancia o compañeros de trabajo de mi viejo. Pero ahí, claro, viene la investigación en donde tuve acceso bueno, nosotros tenemos acá en Santiago el Museo de Aeronáutica que está Sí, en Cerrillo, que es un claro. museo donde están estudiados los aviones que ha tenido la Fuerza Aérea de Chile, y en el mejor de los casos, uno puede llegar a mirar hasta dentro de las cabinas de los aviones. Y si es un poquito curioso, si te toca una visita guiada, puedes hacer preguntas y te las van contestando ahí mismo. Entonces, yo tuve la oportunidad de visitar ese museo y de conocer también la sala de los Cocker Hunter, que es una sala que hoy día está cerrada a público, ¿ya? Pero cuando yo la visité se podía mirar los aviones, estaban exhibidos, pude mirar las cabinas, etc. Entonces, ya
empezar a refrescar esas cosas fue acordarme de las mismas crónicas que yo leía cuando estaba chico con los testimonios de los pilotos. Lamentablemente esas revistas hoy día en físico no existen. Pero de vez en cuando aparece rescatado algún artículo que se revive en medio digital. Y ahí uno, sentándose con la curiosidad a flor de piel, es capaz de aprender muchísimo sin siquiera haber a lo mejor tocado un control de aviones. Entonces, fue muy refrescante para mí traer a la memoria todas estas cosas que conocía cuando estaba chico y que hoy día las puedo entender mejor. Lo complejo estuvo en comunicarlo, ¿ya? En Me escribir la imagino. novela hablando de estos temas, porque yo he leído un montón de novelas de aventuras, de muchas cosas, pero no he leído novelas en donde se describan maniobras de aviación, en donde tú puedas en una novela leer cómo se relata una persecución de un avión a otro. ¿Ya? Yo lo podía ver en cómics, he visto películas. Claro, en el cine. Exacto, entonces no sabía muy bien cómo hacerlo. Y ahí fue donde me ayudó el recordar estas crónicas de los pilotos hablando de sus instrucciones. Entonces, lo complejo fue elegir qué tanto lenguaje técnico usar, considerando que estamos haciendo una novela que la idea es orientarla a la masa, no quedarse en un nicho específico de los aviadores, que fue la conversación que tuve con mi editor. Cuando él me dijo, oye, yo te sugiero que suavicemos este capítulo en particular, sobre todo el capítulo de El oso pardo, que es el capítulo que está al principio de la novela, en donde se presenta un personaje que es piloto, me dijo, suavicémoslo un poco porque es súper técnico. Y yo le dije, me acuerdo en la conversación, pero es que a mí me interesa que sea técnico porque yo sé que este libro lo van a leer pilotos. Y él me dijo, sí, lo van a leer pilotos, pero el libro no está apuntado específicamente a pilotos. Entonces no podemos hacer algo que sea tan orientado a un nicho y tratar de pasarlo por masivo. Así que tuvimos que ir actualizando un montón de conceptos para que sean más digeribles a la hora de leer. Bueno, ese oso pardo es tremendo personaje, cómo se presenta ahí, te hace como una entrada magistral en el libro. Bueno, sigamos con esta historia de Cerro Moreno. Si uno pone en Google base aérea Cerro Moreno, es probable, si es que ustedes lo están haciendo ahora, que les aparezca vinculado también a un lugar donde se realizaron torturas, fue el centro de detención. Entonces, sumado a esto de lo que ocurría en el espacio, en el aire, en los cielos, también tiene su historia, como tú decías, bueno, parte de la base de que se construye, encuentran restos de un cementerio, qué sé yo, precolombino, y sigue con estas historias que yo no lo he leído, me imagino tal vez recogiste en tu libro anterior de Terror en Cerro Moreno. Entonces son como varias capas de cosas, ¿cómo decirlo?, llamativas o dramáticas. ¿Cómo también fuiste filtrando y escogiendo ya? Voy a enfocarme esta vez solo en esto es lo más llamativo. Me imagino que también habrás escuchado, como tú decías, las mamás contaban esta historia, entre los niños se habrán conversado, habrá habido muchas, tú escogiste alguna, como este personaje que nos contabas hace un rato. ¿Cómo fue ese ir como pasando como por un colador las cosas también? ¿Sabes qué? Es que bueno que tocaste el tema porque yo siento de que a veces no hay tanto espacio cuando uno hace entrevistas de hablar de estas cosas que son tan importantes para la memoria del país. Efectivamente, cuando yo vivía en Cerro Moreno, cuando estaba chico, como te contaba, yo llegué hasta adolescente viviendo en la base, el tema de la dictadura, de la violación a los derechos humanos, de los campos de detención, de todas esas cosas no se hablaba en el entorno familiar. ¿Ya? Era un tema que venía amparado con la clásica frase que yo siento que le hace muy mal a la convivencia social, que es esta frase de que en la mesa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Y yo tengo la sensación de que es súper importante hablar de las tres cosas, ¿ya? Sobre todo de política, considerando que ya adulto todo lo que uno hace es un acto político. Y por lo mismo, cuando yo estaba chico, obviamente uno obedecía a la autoridad de los padres, entonces, si no se hablaba del tema, era como que no existía. ¿Ya? Eso por lo menos es lo que a mí me tocó pasar en mi familia. En mi familia nunca se conversó de esta etapa de la historia. Pero yo sí conozco casos de otras familias en donde sí se hablaba mucho del tema, que eran los famosos que le llaman. La Fuerza Aérea en ese aspecto siempre ha sido un poco más progresista que las otras ramas de las Fuerzas Armadas, y habían muchos funcionarios, que en la época en la que mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, que tenían un pensamiento más cercano a la izquierda que a la derecha, ¿ya? Era curioso, de hecho yo me acuerdo de un vecino muy querido que mi familia después terminó teniendo una relación de compadrazgo, que le decían el comunista porque él venía de la base de Punta Arenas,
Y era súper rojo para su pensamiento. Estaba muy en contra de muchas cosas que habían ocurrido en el pasado de la institución, incluso de las que estaban pasando en el presente de la institución. Incluso me acuerdo que yo en algún momento pregunté, pero si el caballero tiene ese pensamiento, ¿por qué está en la Fuerza Aérea? ¿Ya? Que era como, que como una pregunta válida para las personas que no entienden muy bien cómo funciona hoy día el mundo de las instituciones o cómo funcionaba en los años 70, 80, etcétera. Y mi papá me dijo, por el mismo motivo por el cual yo entré a la Fuerza Aérea. Yo no entré a la Fuerza Aérea porque yo tenía ganas de volar un avión, o tenía ganas de ser militar, o tenía ganas de salir a ametrallar gente, me dijo. Yo entré a la Fuerza Aérea porque era la única alternativa que tenía mi familia para asegurarme un futuro. ¿Ya? Éramos una Así familia es. precaria, eran hijos de ellos, la familia de mi papá vive en Peñaflor, y la familia de mi papá, casi todos los miembros de la familia tenían algún vínculo con las fábricas de calzado Bata. Pero en la época en la que mi papá estaba a puertas de empezar a trabajar, la fábrica estaba muy de capa caída. Entonces no se veía futuro ahí. Y mis abuelos no eran incapaces de pagarle un colegio, una universidad. Mi papá estaba en esa etapa en la que tenía que decidir: yo voy a ser una persona que va a tener toda la vida un oficio, o me de alguna forma profesionalizo. Y tuvo la oportunidad, gracias a que mi abuela le lavaba la ropa a una señora que estaba vinculada con la Fuerza Aérea, si no me equivoco era esposa, creo, de un funcionario de oficiales de la Fuerza Aérea, que le recomendó que postulara a la escuela de especialidades con la recomendación de esta persona que ella conocía, que era como una suerte padrino, y mi viejo entra a la Fuerza Aérea por eso, ¿ya? Pero mi papá siempre fue, y esto yo lo vine a entender cuando estaba viejo, siempre fue un poquito rebelde dentro de lo que era la jerarquía estricta militar. Pero como no se hablaban de estos temas, uno no tenía la capacidad de razonar lo que había pasado o no, porque, Claro. insisto, el alcance de los medios, el alcance de las redes sociales no existían tan No. grandes en esa época. Y a propósito de una charla que yo escuché acá en Santiago, de un libro de Lina Meruane, que es una gran escritora chilena, una novela que se llama Señales de Nosotros, ¿ya? Ella en esa novela, cuando está haciendo la presentación en la librería, me acuerdo que fue ahí en el centro, en plena calle Merced, en la librería la que Leo Forestal, que está cerca de la plaza, ella hizo esta presentación y ella menciona que lo que le impulsó a escribir la novela fue justamente acordarse que a ella le tocó crecer y ser feliz en una época en donde la gente no estaba siendo feliz. Y a mí esa frase me Totalmente. marcó mucho. A mí me marcó mucho porque yo dije, en realidad, si yo lo extrapolo a mi caso personal, yo fui feliz en un lugar en donde la gente sufrió mucho. Y me empecé a cuestionar, ¿hay cierta culpa de mi parte por ser, hasta el día de hoy, reconocer que fui feliz en este lugar? Y por eso viene la necesidad de hablar de esta base, hablar de este lugar y de contar más o menos cómo funcionaba. Entonces, yo me puse a investigar para armar sobre todo que Terror en Cerro Moreno tiene un arco argumental de un personaje que es el suboficial Rivadavia, que en algún momento a este personaje yo lo someto a torturas, y lo que hago es hacer transitar a Rivadavia por el pellejo por el que lamentablemente tuvieron que pasar los detenidos en la base de Cerro Moreno, que están las detenciones y las torturas están recogidas en el informe Rettig. Sí. A la esposa de Rivadavia, que es la señora Margarita, yo la hago pasar por el calvario que pasaron los familiares que tuvieron que ir a buscar a esos desaparecidos. ¿Ya? Y eso fue a propósito, hay una intención ahí. Y yo recuerdo que cuando estaba leyendo el informe Rettig con los casos relacionados a Cerro Moreno, el mayor temor que tuve fue que apareciera el nombre de mi papá entre los torturadores. O sea, la pasé pésimo leyendo eso, primero por lo que estaba leyendo, las atrocidades que estaba leyendo, y segundo por este temor como subterráneo que tenía chuta, y si aparece el nombre de mi papá, ¿qué hago? ¿Ya? Y entonces yo siento de que es súper importante conversar de estos temas. ¿Por qué? Porque la base de Cerro Moreno fue campo de detención en dos oportunidades, entre el 73 y el 77, si no me equivoco, y posteriormente entre el 81 y el 86. ¿Ya? Y en ambos casos el objeto de detención fue súper distinto. Primero, obviamente, se detuvieron civiles, y luego en los 80 empezó toda una persecución a los propios militares. ¿Ya? Muchos de los detenidos de la base y los torturados de la base fueron militares, ¿ya? Que eran Wow. de los llamados militares constitucionalistas, o de los militares que estaban en contra y que sentían como una traición lo que hizo Fernando Matei al asumir el comandazgo una vez que Gustavo Lee se va de la Junta Militar.
Y de verdad que hubo muchos casos en donde cuando estaban almorzando en los casinos, por ejemplo, llegaban las patrullas militares a llevarse detenidos a los funcionarios y los torturaban ahí mismo en las instalaciones del casino de oficiales. ¿Ya? Entonces, cuando yo armo Terror en Cerro Moreno, lo armo en el 2001, dije, lo voy a armar desde el punto de vista de lo que a nosotros con mis amigos nos tocó vivir con respecto a esta época, que era el silencio de las familias, pero presintiendo de que en el lugar pasaban cosas que no nos habían contado. Y en el caso del Triángulo de Cerro Moreno, es una novela que está ambientada en el año 80 y 81. O sea, está ambientada en pleno momento en donde se está torturando gente dentro de la base. Wow. ¿Ya? Y yo lo que quise hacer con este libro fue mostrar cómo la gente tiene la capacidad de hacer la vista gorda cuando hay un tema que por peso ideológico, por conveniencia política, o simplemente por desidia decide mirar a hacer la vista a un lado y hacer como que no está pasando nada. ¿Ya? Más o menos algo parecido a lo que nos ocurrió el 2019 con el estallido. Hoy día se están desconociendo los motivos que provocaron el estallido. Se está, ¿cómo decirlo? Se está cargando con un tinte de delincuencia, lo que realmente fue una rabia provocada por un descontento social, que es súper válido, y estamos haciendo nuevamente la vista gorda. Entonces, hablar de Cerro Moreno en aquellos años para mí fue lo que me motivó a llevarme a la historia para esa época. ¿Ya? Cómo vivía la gente mientras en tal lugar en donde algunos almorzaban, en otros lados estaban torturando gente. Qué atroz, ¿eh? Bueno, suena como a cortina de humo. De alguna manera, esta historia paralela, bueno, lo que tú cuentas, ¿no? Con estos festejos de fechas importantes, la Pascua, la Navidad, el viejito pascuero que caía del cielo y otras festividades logran ser estas cortinas de humo. Me hace pensar también en la época de los 80, cuando aparece este chico que veía a la Virgen en Villa Alemana y finalmente fue todo un montaje para pasar por debajo otro tipo de información. O el tema del cometa Halley, que nos También estuvieron mirando al cielo cuánto tiempo. Sí. O sea, ¿cuántas veces nos han hecho mirar al cielo, sean vírgenes, ovni, cometa Halley, para que debajo de la alfombra se puedan meter cosas de las que más encima, como tú dices, no hablamos en la mesa ni con la familia? Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿con quién? Entonces, vamos a estos hechos que sí ocurrían en el espacio y estas historias que tú recabas. El desierto, aquí en Chile, al menos no sé, en otros países, me imagino que, bueno, en Estados Unidos la misma historia. El desierto está lleno de cuentos acerca de visiones, experimentos de la NASA, bueno, hasta la bomba atómica. ¿Qué pasa con nuestro desierto? Yo sí, la última vez que estuve justamente ahí observando el cielo en Hornitos, hace no muchos años, vi lo más grandioso que haya visto en el cielo. Entonces, ¿qué historias? El ánimo no es contar el libro, por supuesto, pero sí, como decía, habrá muchas historias, pero algunas las agarraste porque tenían más hilo o más bases reales. Recordemos que El Triángulo de Cerro Moreno es una novela basada en hechos reales. Correcto. O sea, lo primero que mencionar con respecto por solamente la región de Antofagasta, ya que hablamos de desierto, la región de Antofagasta es una región que tiene una superficie de 126.000 kilómetros cuadrados. O sea, es enorme. Claro. ¿Ya? Es del porte de un país, de países en Europa. Y las distancias a las cuales están las ciudades también son muy grandes. Hay mucho recorrido cuando tú quieres ir desde Antofagasta a Tocopilla, o desde Antofagasta a Taltal, o de Antofagasta a Calama, incluso San Pedro de Atacama. Hay muchos lugares del recorrido en donde tú no te vas a encontrar con nada alrededor, ¿ya? Que fue el primer contraste que yo viví cuando me vine a vivir a Santiago y me tocó ir a Los Ángeles a hacer una presentación de un libro, y en el camino nunca dejé de ver casas, ¿ya? En cambio, en Antofagasta era súper común que de pronto tú estés solo enfrentado al desierto, al cielo, al firmamento, etc. Y por lo mismo, los cielos del norte también tienen esta característica que es fantástica para la observación astronómica y que es súper importante protegerla, en donde tú efectivamente, y yo no sé si será el caso, pero efectivamente cuando tú estás en el desierto y miras hacia arriba, es sobrecogedora la vista porque se te viene el cielo encima, ¿ya? Yo me acuerdo cuando yo estaba chico en Cerro Moreno, en los días que estaba despejado, a mí me parecía altamente increíble estar mirando un brazo de la Vía Láctea a ojo desnudo. Es increíble esa sensación de tú levantar la vista y reconocer que ahí, por arriba de tu cabeza, está pasando el brazo de una galaxia.
Sí. es algo que de verdad que cuesta mucho explicarlo. En este lugar, el Triángulo de Cerro Moreno, que es una zona geográfica que está delimitada, ¿ya? Está delimitada con sus puntos bastante claros, que son 90 kilómetros al norte de Antofagasta, en el balneario de Hornitos, es uno de los vértices. Al sur de Antofagasta, en el Cerro Coloso, está el otro vértice. Y el tercer vértice se encuentra mar adentro, ¿ya? Cerca de la fosa de Atacama, que es la fosa, una de las fosas más profundas que hay en el mundo, con más de 8.000 metros de profundidad. Y esta zona deja prácticamente a la base de Cerro Moreno al medio, por eso lleva el nombre del Triángulo de Cerro Moreno. En esta zona en particular, y en la región completa, es súper fácil escuchar testimonios de gente que al mirar al cielo ve luces, ¿ya? Que como lo decía un amigo que es astrónomo, decía que si tú miras al cielo vas a ver luces, es lo que vas a ver. Pero en el caso nuestro, cuando nosotros crecimos en la base, como les comentaba, rodeados de aviones, nosotros éramos capaces de identificar cuando una luz era de un avión, incluso éramos capaces de identificar cuando qué avión era el que tenía esas luces. Pero de pronto también nos tocaba observar momentos en donde no éramos capaces de distinguir qué era lo que estábamos viendo. Porque uno sabe que los satélites tienen un recorrido en línea recta, uno sabe que los aviones tienen ciertos tipos de luces que parpadean, pero a veces nos enfrentábamos a eventos o fenómenos que nos costaba explicar porque tenía un movimiento extraño, tenía una luminosidad rara, se veía más cerca de lo que realmente podía estar, etc. Y Cerro Moreno tiene mucho de esta información. El Triángulo de Cerro Moreno documenta casos desde el 1955, ¿ya? El primer caso que está documentado en el Triángulo de Cerro Moreno es un caso que involucra a una avioneta civil, ¿ya? Del Club Aéreo de Antofagasta, de octubre del año 55. Es una avioneta que lo que ocurre, la consecuencia, es que impacta contra uno de los cerros del lado norte de Antofagasta, pero cuando se hacen los estudios y los peritajes del impacto se detectan fallas que no tienen que ver con mecánica ni con error humano en el funcionamiento de los instrumentos que tenía la avioneta, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a aparecer casos sospechosos, porque accidentes en una zona que hay un aeropuerto, en una zona donde hay un club aéreo y en una zona donde hay una base de la Fuerza Aérea, hay muchísimos, ¿ya? Muchísimos, Claro. lamentablemente. Pero casos que tengan este nivel de extrañeza, la verdad es que no son tantos, y por eso es interesante detenerse a mirarlos, porque tú vas encontrando un patrón, ¿ya? Tienes muchos casos de accidentes, tienes muchos casos de avistamientos de objetos, ¿ya? Y me refiero a objetos porque son objetos captados por radar. Ah, ya, no solo que uno está mirando y ve algo fuera de lo común. No es solo que yo miro al horizonte y de pronto veo una luz, no, es que mi radar me está indicando que hay algo que no sé lo que es. Hay en particular dos casos que son espectaculares, que son el caso del año 77 que involucra a Hernán Gabrieli, que es uno de los torturadores activos de Antofagasta, que de hecho está condenado por violaciones a los derechos humanos. Él era piloto de F5, ¿ya? Capitán de bandada en la época en la que le ocurre este evento, que es un caso espectacular, en el sentido de que lo que nosotros vamos a, lo que se descubre, lo que se detalla en el informe de su vuelo, es una cuestión que a la cual cuesta darle crédito, porque digo de ellos porque los aviones nunca vuelan solos, los aviones vuelan en una formación que se llama elemento, y un elemento está compuesto por 2 aviones, mínimo, ¿ya? Entonces, cada vez que voy a hablar de un elemento, estoy hablando de 2 aviones presentes, y en este caso hay 4 testigos, porque los 2 aviones involucrados eran aviones biplaza, ¿ya? Y ellos en un vuelo de rutina, en un vuelo de instrucción, reciben en el radar una señal que es una traza que les atraviesa el radar de un lado a otro, ¿ya? Inmediatamente piensan, falló el radar, entonces dan a comunicar que el radar falló, otro piloto del elemento menciona, oye, mi radar también está fallando, y ahí se pone rara la cosa, porque dos radares fallando es extraño. Entonces, al comunicarse con Tierra confirma de que ellos efectivamente también en el radar tienen la misma traza. Entonces, se ordena, allá se activa un protocolo que es el protocolo de control de intersección, ¿ya? En donde se le pide a estos pilotos interceptar el objeto que está marcando la traza e identificarlo, ¿ya? Y cuando proceden a hacer esta identificación, ellos se topan con un objeto que tiene la forma de un cigarro, en realidad más parecido a un plátano, que está volando a gran velocidad sobre el océano, envuelto en nubes, con luces y destellos saliendo de sus costados, pero este objeto tenía 3 kilómetros de largo. Ay,
Gigantesco. Una burrada, es un cerro prácticamente, una cadena montañosa volando. Es un objeto al cual, por más que lo persiguen, no son capaces de alcanzar, ¿ya? Hasta que finalmente, al cesar la persecución, el objeto acelera y se va volando en dirección hacia Isla de Pascua. Y cuando ellos vuelven a tierra, hacen la medición de las trazas en el mapa para poder entender qué tamaño tenía esto. En el radar, una traza de 1 centímetro equivale como a una fragata, más o menos, para que tengan la dimensión. Entonces, esta traza, de lado a lado en el radar, equivalía a 15 portaaviones volando, ¿ya? Pero también tenemos otros casos en donde, y por esto para mí es importante que la Fuerza Aérea de Chile, que es una de las fuerzas aéreas que son más abiertas a la exploración y comunicación de los fenómenos aéreos anómalos, que es el nombre que hoy día tienen los ovnis, la investigue con tal rigurosidad y que dejen estos documentos para estudio, porque... O sea, esto que tú nos hablas está documentado por la Fuerza Aérea. Sí, la Fuerza Aérea de Chile desde el año 68 que crea oficialmente una instancia de investigación de ovnis, que se crea a partir de un incidente que ocurre en Puerto Montt, ¿ya? Y en esos años, en 1968, cuando se crea la oficina, estaba a cargo de meteorología. ¿Qué meteorología estaba a cargo de la Fuerza Aérea? Así que era la Fuerza Aérea formalmente investigando estos fenómenos. ¿Por qué? Porque se entiende que es materia de defensa, ¿ya? Chile geopolíticamente siempre ha tenido una relación bastante, que bien cierto, de pueblos hermanos, pero también en defensa una relación bastante, ¿cómo decirlo?, tensa con sus vecinos cercanos. Argentina, tuvimos un conflicto que casi desemboca en una guerra, Perú, Bolivia, que tuvimos una guerra en el siglo XIX con ellos y que desde esa época las tensiones limítrofes siempre han estado presentes. Entonces, el estudio del fenómeno aéreo anómalo se toma como materia de defensa. Puede ser algo que una nación no amiga esté provocando una violación de mi espacio aéreo, ¿ya? Entonces se entiende de esa forma y por eso se investiga. Entonces, cuando tenemos en el año 79 el caso que se conoce como el caso Catalán, ¿ya? Que también es un piloto de F-5, él en su reporte también se le aparece una traza al radar, le piden la intercepción y la identificación del objeto, y cuando él empieza a acercarse, porque el objeto estaba a 7 millas de distancia, era imposible identificarlo a simple vista. Entonces él exige su avión para poder acercarse lo más que se puede, pero jamás logra igualar la velocidad del objeto que está persiguiendo. Y cuando está a 1,5 millas de distancia, que es lo máximo que se logra acercar, nota que ni siquiera no es que no iguala la velocidad, sino que se le hace imposible igualar la altura a la cual está volando este objeto, porque él lo ve y lo describe. Es un objeto sólido, un triángulo de color negro, tiene 2 colas, y hace una maniobra que él no dice, lo menciona con estas palabras, es una maniobra que ninguna máquina humana puede realizar y ningún cuerpo humano puede soportar, ¿ya? Él lo describe de esta forma. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y tú has visto cómo va avanzando la tecnología militar, etcétera, miras el caso Catalán y te das cuenta que lo que él está describiendo es un F-117 Nighthawk, un avión estadounidense, que en aquellos años se estaba probando su prototipo en los cielos de Sudamérica, ¿ya? Entonces a mí por eso me llama la atención estos hechos, porque cuando tú logras identificar que algunos tienen una explicación racional, pero otros, como este de un objeto de 3 kilómetros de largo, es imposible explicarlo con métodos racionales, tú te das cuenta que realmente hay algo que vale la pena prestarle atención. Y finalmente llegas a los 2 casos que son para mí los más espectaculares desde el punto de vista del estudio del fenómeno aéreo anómalo, y que son los casos como estandarte del Triángulo de Cerro Moreno, que son los casos de las desapariciones del comandante de grupo César Guevara, que ocurre el 26 de marzo del año 80, y del teniente Alexis Núñez, que desaparece el 10 de marzo del 81, o sea, casi un año después, ambos volando aviones Fokker Hunter. Y desaparecen así, me imagino por eso el nombre de triángulo, ¿no? Porque como el Triángulo de las Bermudas, que también desaparecen cosas, me hace pensar en Saint-Exupéry también, desaparecido. ¡Wow! Desaparecen en el sentido de que no se recupera el avión, no se recuperan los cuerpos y no se determina. Los informes concluyen que hay un momento en donde los aviones se estrellan, pero eso es lo que concluyen los informes para efectos periciales, porque no hay evidencia de que se hayan estrellado estos aviones. No hay restos que identificar, no hay manchas de aceite que identificar. Los testimonios de los pilotos que iban conformando este elemento, porque ambos aviones volaron en elementos por vuelos de instrucción,
indican que una vez que entran ambos aviones, en diferentes circunstancias, pero ambos aviones entran a un banco de nubes, no vuelven a salir de ahí, ¿ya? Entonces ahí es donde radica el misterio de esta zona, de este triángulo, ¿ya? En el caso del año 80, en el caso de César Guevara, el informe concluyente indica que probablemente el avión se estrelló en el mar, cerca de la fosa de Atacama, con estos 8.000 metros de profundidad, y el avión entra en una velocidad y ángulo tan preciso que llega intacto al fondo de la fosa. Eso nunca lo vamos a saber porque explorar la fosa hasta el día de hoy es muy difícil. Claro. Entonces, para efectos de investigación, esa conclusión tiene el mismo peso que la conclusión que indica que desapareció en el aire, que se desvaneció. Se me paran los pelos con esta conversación, Exacto. estos misterios. Y luego el caso de Alexis Núñez es un poco más extraño, porque en el caso de César Guevara, los elementos que lo hacen llamativo es que el piloto era un piloto condecorado, un piloto con mucha experiencia, que estaba a punto de ser ascendido a coronel, que tenía mucha valoración dentro de la institución, porque él había sido parte de la Operación Atlante, que es una operación que está en la historia de la aeronáutica mundial, ¿ya? Además que él no emite ninguna señal de auxilio antes de que desaparece el avión. En el caso de Alexis Núñez, que es el teniente que desaparece el año siguiente, al cual también hoy día se le da por muerto, pero muerto entre comillas, porque conversando por ahí con otras fuentes me indican que en el registro civil todavía aparece vivo, ¿ya? Eso puede ser fallas de nuestro sistema de registro. Pero en el caso de Alexis Núñez, él sí tiene una emergencia, ¿ya? A él sí le fallan los instrumentos y él sí lo informa. Entonces, cuando él, de hecho, el piloto que va hablando con él, en su testimonio indica que él vio eyectarse al piloto, vio que se abrió el paracaídas, pero también ve que ingresa tanto el piloto con el paracaídas como el avión en este banco de nubes del cual nunca más sale. ¡Wow! Y nuevamente tenemos un caso en donde no se recuperaron restos del avión, donde no se recuperaron restos de la silla de eyección, no se recuperaron paracaídas, no se recuperó el cuerpo del piloto. Nuevamente tenemos casos que lamentablemente en los años 80 eran más común de lo que uno quisiera, de que a las familias se les entregue un cajón vacío, o tienen que enterrar y sepultar un cajón vacío. Entonces estos son los casos que a mí, cuando estaba chico y los escuchaba en los conversatorios de mi papá, en los carretes que ellos tenían, en los mecánicos de los aviones hablaban de los temas, a mí me llamaba mucho la atención poder entender qué es lo que había pasado con esos casos, y por eso la novela está construida en torno a estos dos casos. Si bien es cierto, no son directamente las personas reales, son personajes que están construidos en torno a la experiencia que ellos vivieron. Bueno, con todas estas fuentes de primera mano a las que tú accediste a lo largo de tu vida, qué emocionante. A uno, bueno, nos has dejado así como... Hay que ir a leer el libro para saber más detalle y quedar ahí con el misterio de esto era o no era realidad. Y uno, por supuesto, empieza inmediatamente, me imagino que ustedes lo están haciendo ahora, a googlear, a buscar ahí en ChatGPT, no sé, más detalles, porque siempre una historia que raya ahí en lo misterioso, en lo real, queremos saber más, se tiene que tener oculto. Bueno, reciencito estas mujeres que acaban de ir al espacio, más una campaña de marketing que otra cosa, pero en fin, es un tema que nos atrae siempre y todavía no logramos tener como más acceso a ese tipo de información. Correcto. Así que, Hugo, se me ha pasado el tiempo volando, me he entretenido muchísimo, he apuntado un montón de cosas para irme ahora mismo a indagar más. Y por supuesto, todos muy invitados a leer tu libro Triángulo de Cerro Moreno, investigar sobre el lugar que tiene un montón de historia más allá de esta que nos has terminado de contar. Así que gracias por compartir parte de nuestra historia aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar en este espacio y visitar el museo porque en realidad es increíble. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.